El objetivo del seminario es conocer la problemática de la enseñanza media, el desafío académico del estudiante a partir del tercer grado de secundaria y cómo va a generar sus competencias tanto en el bachillerato como en el nivel superior, o sea, la universidad. Y por último veríamos el perfil académico al ser un nativo digital. Nuestra gran problemática empieza desde el acceso al nivel medio, que es la secundaria. En la secundaria normalmente lo que tenemos es que el 77% de la fuerza laboral de México tienen secundaria como grado promedio. En la Ciudad de México tenemos medio millón de alumnos, ¿no? De estos que terminan la secundaria, solo 3.6 llegarán a la universidad y obtener un grado. Por otro lado, nuestro desafío académico, ¿dónde están las bases donde se genera nuestra problemática? Es en dos temas. Uno es el dominio de matemáticas. Normalmente el 50% está por debajo de lo básico. Esto quiere decir que tiene muchos problemas o carencias en cuanto a habilidades y destrezas de matemáticas. Por eso es que vemos que hay un alto índice de reprobados. El 27% está en lo básico. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos pueden resolver a cierto grado de problemas del álgebra o aritmética. Y por último tenemos que solo el 20-21% pueden tener una destreza y eso genera un buen aprovechamiento. Esos son los que podrían llegar a ser ingenieros, ¿no? Considerando que el nivel básico de matemáticas de estos estudiantes es en ese ranking básico o debajo del básico, muchos de ellos lo que van a hacer es inclinarse a disciplinas socioeconómicas o económico-administrativas y sociales. El otro tema grande es cómo de alguna manera manejamos la lectura y comprensión y el grado de aprendizaje de nuevos vocablos, ¿sí? O conceptos. Por eso es que están encubiertos en el dominio del español, ¿sí? Entonces su lectura y comprensión sí es muy baja. Aquí lo podemos identificar que el 36 es por debajo del básico y otros andan en el 36, o sea, el 70% promedio, su dominio de lectura y comprensión es bajo y eso redunda en su nivel de desempeño escolar. Por otro lado, cuando llegan nuevos conceptos, por ejemplo, en biología, que es en segundo de secundaria, que se empiezan a presentar temas nuevos, todo es nuevo para ella, ¿no? Que son los genes, cómo son las células y todo hay que memorizar y entender cómo funciona. Ahí todavía nuestra complicación es de que el 24% está por debajo de lo básico y el 63% anda en lo básico. O sea, eso quiere decir que hay un 80% que su habilidad para entender nuevos conceptos es baja, ¿sí? ¿Y eso qué va a pasar? Que desde ese momento ya los chicos empiezan a ver o identificar, para esto no soy bueno. No, pues es muy complicado. Y lo muestran sus calificaciones, a final de cuentas. Ahora, ¿qué es lo que va a provocar que tengamos esos desempeños tan bajos? Bien. Por ejemplo, en tercero de secundaria tenemos que aprender entre vocabulario y conceptos 6,300 cosas en ese año. En prepa nos piden que sean 9,600 palabras y conceptos por dominar. Segundo de prepa se duplica, son 18,000. Y tercero, 23,000.
O sea, de alguna manera, cómo nuestros hijos los preparamos para aprender ese gran cúmulo de vocabulario y conceptos. De ahí que el gran desafío está desde la secundaria para que tengan un buen desempeño en la prepa. El tema es qué técnicas deben de aprender para poder superarlo, mejorando el dominio de lectura y comprensión y elaboración de resúmenes. Con eso podrán incrementar su vocabulario y dominio de nuevos conceptos. Por ejemplo, tenemos dos temas. Uno es cuando tenemos el aprendizaje loro, ¿no? Comúnmente nos ponemos a recitar y a recitar y a recitar como el Padre Nuestro hasta que lo absorbamos. Y la otra es un aprendizaje organizado, donde vamos viendo que máximo hay que aprender 7 conceptos y de ahí otros 7 conceptos, 7 conceptos. Eso ya está demostrado que memorizando 7 cosas es más fácil que las recordemos. Y por ejemplo, si a 2 personas, una por aprendizaje loro y otra por aprendizaje organizado, los ponemos en sesiones de aprendizaje, el aprendizaje loro, aunque tengan las 5 sesiones por el mismo tiempo, ¿sí? Su nivel de recordación es muy bajo, anda entre el 5%, 5, ¿no? 5 temas de recordar las capitales, por ejemplo, de África. Y si los acomodamos por un aprendizaje organizado de bloques de 7 en 7, aunque tengan las 5 sesiones, ellos empiezan a recordar más de 4 hasta llegar a 8, que es lo óptimo, ¿no? Y vean aquí cómo de alguna manera se va disparando su aprendizaje. ¿Eso en qué va a redundar? En que los chicos se cansan menos, sacan más provecho, ¿verdad? Y eso se refleja en sus calificaciones. Regresando a esto de vocabulario y conceptos, es bueno, y luego, bueno, pues en fin, eso cómo lo podemos ver plasmado físicamente en las páginas de libros que cargan todos los días, ¿verdad? En sexto de primaria son 1600 páginas, ¿no? Son sus libritos que llevan, sus 10 libritos o 7 libritos, y de a 200 hojas promedio, pues ya nos da 1400, ¿no? En primera secundaria crece un poquito más, 1700 páginas. Segundo de secundaria, 1800, tercero, 1900, pero el salto es de tercero a primero de prepa, crecen 1000 páginas más. Eso se ve desde las mochilas, ¿no? Que hay que andar cargando todos los días. Y ya no consideramos los cuadernos que también los ponen ahí, ¿no? Y luego de primero a segundo de secundaria crecen otros 1000 más, ¿sí? Y de tercero de segundo a tercero de prepa crecen 700 páginas, ¿no? Se reduce un poco más el número de páginas. De ahí que las tendencias académicas, ¿verdad? Tenemos que el 37% de cada generación desertarán porque no tienen habilidades para memorizar o para aprender nuevos conceptos o utilizar esos nuevos conceptos, ¿sí? En resumen, como lo decimos, el 52% de los estudiantes de tercer grado de secundaria tienen carencias importantes. Por eso es que se tropiezan desde el primero de secundaria, el primero de prepa, segundo de prepa, más o menos la pueden un poquito librar, pero en tercero de prepa, que es cálculo, con álgebra y todos los conceptos aprendidos con anterioridad, es complicado. ¿Y eso en qué va a redundar? En que se nos empiezan a rezagar los chicos. En español, ya ven que el 66% pues no dominan tampoco la habilidad de adquirir nuevos conceptos o vocabulario. Y eso es a través de la lectura y comprensión, ¿sí? De ahí que de cada 10 alumnos de tercer año de secundaria, solo 3.6 obtendrán un grado universitario. Entonces, miles de estudiantes egresarán de secundaria, pero con nivel básico menor. Y entonces la gran interrogante para ellos es, ¿y luego qué voy a estudiar? ¿No? Porque por todas las matemáticas para mí no. O la otra de aprender nuevos conceptos de biología o cosas así,
tampoco no fueron llamadas para eso, ¿no? Porque no tienen las habilidades, no las desarrollaron. Entonces ellos, lo único que les quedan son dos grandes posibilidades: concentrarse en disciplinas económico-administrativas y ciencias sociales. Por eso vemos que nuestro perfil del estudiante, a veces influenciados también por el internet o los celulares, tienen atención mínima en clase, su confirmación verbal de entendimiento es mínima, ¿sí? Su nivel es mínimo académico, ¿no? También otro efecto que tenemos es que su hábito de estudio o de repaso del día a día también no es muy común. Normalmente se espera a la semana o 2 días antes del examen, ¿no? A ver qué tal nos va. Nuestras técnicas de aprendizaje también no las tenemos de alguna manera en bases sólidas. Entonces memorizamos, pero pues a los 3 días ya se nos va por el conocimiento. En matemáticas, ahí no hay manera de memorizar, es razonar. Y si no tengo conceptos básicos y que se van a ir construyendo a partir de esos conceptos básicos nuevos conceptos, o se van adicionando nuevas técnicas para desarrollar cosas del mundo de las matemáticas, no, nuestro desempeño es menor. El otro tema también que nos vemos influenciados es que en esa adolescencia también surgen cambios en nuestras personas, en la persona, ¿no? El otro que no tenemos también control es el uso ilimitado de juegos. Como padres, pues a veces no tenemos herramientas de seguimiento para poder identificar qué tanto conoce o qué tanto avanzó en esa tarde. Otro tema que también es grave es la oferta académica, ¿no? Sus salones normalmente son más allá de los 30, 40 alumnos. Entonces eso lo que hacen es de que el profesor también tenga control y seguimiento mínimo sobre ellos, y hay mermas de tiempo en la enseñanza, ¿no? Porque el profesor no le puede dedicar solo el tiempo a 10 chicos que entienden su materia, ¿no? Los otros restantes se van rezagando, ¿verdad? Y entonces el profesor lo que tiene que hacer es impartir someramente los temas para que no se queden todos perdidos. Entonces, para el aprendizaje especializado, lo que tenemos que hacer es tomar lo que es la asimilación de la información, ¿no? Y lo conocemos como Easy Rack, donde identificamos qué es lo que vamos a aprender, seleccionamos la información, la integramos en bloques para poderla asimilar, hacemos un resumen, rescatamos lo que memorizamos, que es a través de la asimilación, asimilar nuevos conceptos, y de esa manera, eso sería nuestro razonamiento y métodos de solución. Todos recordaremos cuando íbamos a comprar nuestras estampitas, ¿no? En la papelería. Esos estaban muy digeridos, estaban segmentados y podemos entender, ¿verdad? Gráficamente o visualmente cómo era el contenido de la información que nos daban. Y los profesores nos ponían a hacer nuestras fichas, ¿verdad? En una cartulina, y a describir cada uno de los temas que visualizábamos en estas fichas bibliográficas. Y de alguna manera en la parte de atrás venían bloques de información, entonces además teníamos que identificar estos bloques y memorizarlos. Estaba ya más dosificada la información. Para la parte de razonamiento y los métodos de solución, aquí sí es totalmente de las bases que nos dieron desde tercero, secundaria, cuarto de primaria, porque tenemos que usar aritmética, y en tercero de secundaria, álgebra a veces. Entonces, por ejemplo, aquí para razonar sus métodos de solución, ¿verdad? Tenemos que entender qué nos están pidiendo cuando dicen que Mariano inicia su sesión de escolar a las 7:30, ¿no? Entonces, ese es el tema de lectura y comprensión. Entendiendo esa parte de lectura y comprensión, ¿verdad? Podemos identificar qué datos nos están dando.
¿no? Para la solución que que se espera. Establecer el resultado solicitado. Efectuar las operaciones aritméticas que nos lleven a ese resultado y dar nuestro resultado al final de cuentas, ¿no? Entonces, vean aquí, un asesor de grupo le manda 9 paquetes con 35 libros, ¿no? Cada uno. Igual, tenemos que identificar, ¿verdad? Con lectura y comprensión, es ir identificando qué pedazos de información nos están dando que nos van a ayudar a identificar qué operaciones tenemos que realizar. Entonces, si se dan cuenta, los temas son fundamentales para nuestro desempeño o desafío académico. Otro tema que tenemos es quiénes son los nativos digitales. Son todos los que nacieron del 2000 para acá, ¿verdad? A la fecha. Todos ellos conocen, ¿verdad? Todas las habilidades para el Bluetooth, para entrar a ver sus podcasts o navegar por Instagram, ¿verdad? Pero eso también lo que nos va a provocar es que tengan cierta pérdida de concentración y tendencia a cambiar rápidamente de un tema a otro, ¿no? Eso genera aburrimiento. Si hay algo más de 15, 20 minutos que no me llama la atención, ya se perdió la concentración. Otro tema es que todo lo ve, la información es superficial, ¿no? Su lectura y comprensión es mínima. Y lo otro que es muy práctico y que se nota es la insatisfacción respecto a las prácticas escolares. Se dan cuenta, están llenos alrededor de su vida diaria con elementos para extraer información, internet, el profesor que nos da clase, los libros o la computadora, ¿verdad? De ahí que es muy importante saber cuáles serían los factores primordiales para elegir la institución cuando van a ingresar, sobre todo a ese parteaguas, que podría ser secundaria o preparatoria, ¿no? Las grandes preguntas son, ¿cuántos alumnos hay por aula? ¿No? ¿Más de 30? Pues el profesor ya no los ve como personas, ya son un número nada más de lista, ¿no? No le va a prestar la atención como cuando son 30, ni el nombre se lo sabe. ¿Qué métodos de enseñanza utiliza el profesorado para tener su atención? Si nada más todavía es pizarrón y gis, pues como que los chicos no están acostumbrados a eso. La experiencia del profesorado en estas nuevas herramientas de enseñanza, cuando les dice ahora hay que consultar, hay que traer o hagan búsquedas en estos temas, ¿verdad? Utilizando estas herramientas digitales. Años de enseñanza que tiene el profesor con estas nuevas herramientas. ¿Con qué frecuencia utiliza el equipamiento de multimedia para la enseñanza? Hoy fuimos empujados por la pandemia a tener clases virtuales, pero el profesor no está con la habilidad como para dar clases a través de estos medios, ¿no? Las tareas solicitadas se pueden consultar por internet. Los libros de textos que utilizan son de editoriales, de autores reconocidos o son hechos en casa, ¿no? Que en la escuela de repente los apuntes de un maestro los ponen en bonito y ya salió el libro, ¿no? Esos carecen de ciertas técnicas para que el alumno pueda leerlos, o sea, didácticos, y que asimilen la información. El otro es si hay programas de reforzamiento para alumnos de nuevo ingreso, ¿no? Todos cuando llegan a un nuevo año, pues vienen de varios profesores con estilos diferentes, y los alumnos también con habilidades diferentes de cómo aprender, y entonces debe haber un programa de donde los homologuen, ¿no? ¿Con qué frecuencia envían a los padres estadísticas del desempeño académico de los alumnos y de su grupo, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que presentan exámenes extraordinarios por materia? Eso nos va a dar un indicativo de qué tanto los profesores transmiten su conocimiento y los chicos lo asimilan, ¿no?
Ese es un factor ahí. Porcentaje de alumnos que se gradúan por generación, ¿sí? Graduados que tengan su certificado en la mano, ¿no? No que se la pasen extraordinarios tras extraordinarios para poder liberar su certificado. Y ahí que es importante ingresar a un grupo de alto rendimiento escolar o que nos permita asegurar su nivel académico avanzado. Eso es todo, espero que les haya servido de interés, ¿no? Cómo pueden ellos de alguna manera hacerle frente a estos temas, ¿no? Se dan cuenta, hay habilidad verbal, física, matemáticas, y de ahí que nuestro ingreso a la prepa, ¿verdad?, esté asegurado.